¿Por qué las víctimas no encuentran consuelo? Porque sufren la impunidad y la no reparación de daños y la falta de justicia. No habrá justicia con fiscalías que intentan ocultar feminicidios y que no escuchan ni atienden las denuncias de las víctimas. En esta tribuna del Senado, ustedes se rasgaban las vestiduras al grito de no a la fiscalía carnal y por una fiscalía que sirva. Hoy gritan lo contrario. Valdría la pena que... Estos son los reclamos que Xóchitl Gálvez le lanzaba a Luisa María Alcalde, y yo le decía, mucho parece ser más bien un reclamo a ve y dile al presidente, ¿no? Ve y dile a Andrés Manuel López Obrador, porque ha sido él quien ha tenido este cambio de discurso de cuando era candidato a la presidencia de la República y que pedía no al fiscal carnal, y lo que ha sucedido ahora, en donde ha reclamado al Poder Judicial que no tomen determinaciones que él espera que tomen, en donde los ha presionado, en donde los ha exhibido por tomar una u otra decisión. Pero así respondía Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, al respecto. También la propia diputada Xóchitl Gálvez hablaba sobre el Poder Judicial, sobre en específico los recursos del Poder Judicial. Esa discusión habrá de tenerse en la Cámara de Diputados, como es obvio. Nosotros ya presentamos el paquete económico. Ustedes saben que el Ejecutivo incluso no tiene facultades de hacer modificaciones respecto a la propuesta que hacen otros poderes, como es el caso del Poder Judicial. Así que hoy se encuentra con los diputados, las diputadas, quienes habrán de discutir, analizar y en su caso definir cuál será el presupuesto que debe tener el Poder Judicial y por supuesto garantizando que ello no vaya a limitar ni transgredir sus funciones, pero estamos convencidos de que los diputados actuarán con absoluta responsabilidad. Bueno, es lo que respondía la secretaria de Gobernación. Por cierto, Xóchitl Gálvez es senadora, no diputada, pero bueno, para Luisa María Alcalde fue lo de menos, ¿no? Le dijo, bueno, Xóchitl Gálvez, pues la señora X antes no le dijo. Ya está con nosotros el licenciado Jorge Chezal, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Pero de fondo la discusión y el debate tiene que ver con el Poder Judicial y con esta desaparición de los fideicomisos que la Cámara de Diputados ha votado, que el Poder Judicial ha advertido nos va a impactar de manera muy fuerte, que han anunciado que interpondrán los recursos, pero a ver cómo va a funcionar esto y qué son estos fideicomisos, porque cuando el presidente dice desde la mañanera tienen muchísimo dinero el Poder Judicial, pues no queda claro en qué se ve reflejado. A ver, son varias cosas. Nada más una acotación al margen. Que le haya dicho diputada a Xóchitl Gálvez, es decir, que la secretaria de Gobernación de nuestro país no esté enterada de quién es senadora y quién es diputado, se le justifica a Luisa María Alcalde, porque así como de esto no tiene idea de muchas otras cosas de lo que hace en esa dependencia en la que está. Alguien que es responsable de la política interior y no sabe en el foro legislativo quién es diputado y quién es senador, bueno, pues eso significa que hay mucho más cosas que ignora, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, los fideicomisos que tiene el Poder Judicial se forman de diferentes fuentes y principalmente de ahorros, es decir, todo lo que son los ahorros y economías que se hacen en el ejercicio presupuestal se va depositando en estos fideicomisos justamente para respaldar cierto tipo de prestaciones, cierto tipo de pensiones, cierto tipo de indemnizaciones, etcétera. Adicionalmente hay otros fideicomisos, por ejemplo, esto no lo dice el presidente, pero por ejemplo hay fideicomisos que tienen saldo cero. Es decir, por ejemplo, por disposición legislativa, es decir, fue el Congreso el que lo dijo, los resultados de las acciones colectivas que se promueven, como en Estados Unidos contra tabacaleras, contra petroleras, etcétera, se depositan en fideicomisos a cargo del Poder Judicial. En San Luis Potosí, por ejemplo, hay un fideicomiso para la Administración de Justicia donde se depositan fianzas, se depositan multas y, por supuesto, cuando hay que regresar la fianza, pues se toma del dinero del fideicomiso, pero mientras generó una cantidad de intereses que queda a favor de este fideicomiso para poder apoyar las labores del Poder Judicial. Entonces no es dinero que se les esté dando, es dinero que ya era del Poder Judicial. Que ellos están generando y que de una ellos u otra mismos manera. están generando de alguna u otra manera. Habrá otros en los que sí se ingresen presupuestos, pero lo cierto es que el fideicomiso es una forma de administración que no tiene nada de malo. Me detengo en esta parte, porque el presidente decía, ese dinero que están ahí, que tienen de sobra, podría usarse para otras cosas. Pero en realidad no se lo están quitando del presupuesto. No se lo están quitando del presupuesto. Eso es una primera cuestión. Pero otra cuestión que también es importante es
¿El Poder Judicial de la Federación tiene buenos salarios? Sí. ¿Tiene buenas prestaciones? Sí. ¿Tiene buenos planes de jubilación? Sí. Y eso es justamente lo que ha salvado de la corrupción al Poder Judicial de la Federación. Y lo voy a comentar muy rápido, pero a mí en una ocasión un servidor público del Poder Judicial de la Federación, a pregunta expresa que yo le hago, le digo, ¿a ti no te han hecho ofrecimiento de dinero? Y me dice, mira, yo tengo tantos años trabajando para el Poder Judicial Federal, gano tanto mensual, tengo tales planes de retiro, tengo tales prestaciones y tengo garantizada mi vida después de que yo deje de trabajar y me jubile en el Poder Judicial Federal de por vida. Lo cual significa que para que yo tuviera que aceptar un soborno, tendría que ser de tal magnitud que yo me atreviera a poner en riesgo eso. Claro. Es decir, ¿de qué tamaño tendría que ser el soborno para que se arriesgara a perderlo? Entonces, los buenos sueldos, por supuesto que van de la mano con obligaciones muy complejas. No creamos que el personal del Poder Judicial de la Federación llega a las 8 de la mañana al juzgado, se va a las 3 de la tarde y se desentiende del asunto. Pero además, ¿de qué asuntos, licenciado? Aparte de qué asuntos. ¿De qué conoce el Pero Poder además Judicial? Tenemos actuarios que están 3, 4 de la mañana trabajando, que están además resolviendo temas de juicios de amparo, por ejemplo, que tienen que ver con la protección de la Constitución y la vigencia de la Constitución en México. Están resolviendo procesos penales que tienen que ver con los grandes delitos y los grandes delincuentes. Están resolviendo procesos concursales que tienen que ver con las quiebras de las grandes empresas. Es decir, no estamos hablando de que lleguen, se sienten y estén 5 o 6 horas ahí sentados y se terminó el asunto. No, por supuesto que es una labor muy ardua y esos trabajadores del Poder Judicial Federal son los que van a resentir, porque de ahí salen sus prestaciones, de ahí salen sus las bonos, pensiones, dice el Poder Judicial, lo que está en riesgo son las pensiones. Claro, las pensiones, etcétera. Entonces, es una tontería esta desaparición que pretende hacer la Cámara. ¿Qué la va a hacer? Ahora, ¿qué va a pasar? Esto es una pregunta interesante. De entrada, por supuesto que habrá trabajadores del Poder Judicial Federal, además son expertos en eso, pues eso se dedican todos los días, van a promover amparos. Ajá. Y van a hacer miles de amparos. Pero por otro lado, la Suprema Corte yo creo que va a tomar una decisión. Y la Suprema Corte no puede promover acciones de inconstitucionalidad porque la misma Corte las resuelve. Sí, claro. No puede promover controversias constitucionales porque la misma Corte las resuelve. ¿Y entonces quién sería? La Suprema Corte. Y ahí les va cómo. Porque esto ya es algo que sucedió en alguna ocasión. Cuando en el año 2000 se expide la Ley de Concursos Mercantiles, el Congreso de la Unión dijo: el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, que va a ser el encargado de administrar las empresas en quiebra, en procesos de concurso, va a depender del Poder Judicial y le tiene que rendir un informe al Congreso de la Unión. Y la Suprema Corte, el presidente de la Corte en aquel entonces, Genaro Góngora, agarra la ley, hace un expediente varios, que sí hay un rubro en la Suprema Corte, y dice: traigo a consulta esta ley al Pleno de la Corte. Si el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles depende del Poder Judicial, ¿por qué no le informa al Poder Judicial y le va a informar al Congreso de la Unión? Y la Suprema Corte dijo: sí, el Instituto le va a informar al Congreso de la Unión por conducto de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, y primero nos tiene que venir a informar a nosotros. Y así quedó. Entonces la Corte tiene esa facultad. Claro. Este tema de los fideicomisos de la misma Corte va a poder llegar a la Corte tan sencillo como que la presidenta Lucía Piña tome el asunto, lo ponga a consideración del Pleno y el Pleno puede emitir una sentencia. Ahora, dime una cosa, ¿por qué lo hace el presidente? Porque la pregunta es esa, a ver, de acuerdo a lo que nos platicas de cómo se generan estos fideicomisos, van incluso de la mano con su política de esta austeridad republicana, de incentivar que se generen ahorros para que existan otras bolsas adicionales de las que pueda haber beneficio. Es parte de la doctrina, si queremos verlo así, del mismo presidente. ¿Por qué va en contra de ello? ¿Por qué lanza esta afrenta al Poder Judicial? ¿Qué lees en las intenciones del presidente? No, lo que pasa es que hay una conjunción ahí entre berrinche y venganza. Lo que sucede es que tenemos que el Poder Judicial ha venido a ser el freno de todo este golpe de Estado desde el poder que ha estado queriendo llevar adelante López Obrador. Es decir, el hecho de la militarización de la Guardia Nacional, el tema de la reforma eléctrica, etcétera, todo al margen de las grandes reformas que él quería se pararon ahí. Se pararon en la Corte. Entonces, es una venganza contra la Suprema Corte.
Y además, eso Jonathan, en los asuntos grandes, pero también en los asuntos chicos. Resulta que la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, detiene mal, hace mal su trabajo, realiza mal los pocos operativos que hace, detiene personas que pone a disposición de los jueces y los jueces los tienen que soltar. ¿Por qué? Porque la ley y la Constitución dice que no se puede actuar así. Él quisiera que el Poder Judicial no se le revelara a ninguna de sus decisiones. Y sin embargo, pues lo toma como una rebelión el hecho de que les pongan en la calle a personas con asuntos que no supieron hacer bien las cosas, que le paren las reformas, y entonces lo que quiere es una venganza. Ayer en la comparecencia de Luisa María Alcalde mencionan algo interesante, le mencionan que hay que revisar de qué manera los diputados morenistas van a eliminar estos fideicomisos desde el legislativo, y Luisa María responde, pues es asunto de ellos. Es del legislativo, es asunto de ellos. Nosotros no nos podemos meter, es del ejecutivo. Y luego los diputados decían, el Poder Judicial no se puede meter acá porque estamos legislando. Pero ellos sí se están metiendo en el Poder Judicial a quitarles el fideicomiso, al revés. Claro, pero además es un tema, la división de poderes, Jonathan, es un tema de pesos y contrapesos. Mira, la monarquía o la república, o como quieras llamarle a los sistemas de gobierno, presentan diferentes facetas en el ejercicio del poder. Y estas facetas en el ejercicio del poder depende mucho de cómo se ejercen estas funciones. Tienes, por ejemplo, una monarquía parlamentaria, como es el caso de Inglaterra, en donde el rey de Inglaterra es jefe de Estado, representa al país como nación, pero no toma decisiones ejecutivas porque esas las toma el primer ministro, que depende del parlamento y que es un régimen parlamentario. Tienes casos de repúblicas en donde hay un auge del presidencialismo, como es en México, donde de alguna manera el Poder Ejecutivo tiene muchas facultades, pero entonces generas un sistema de pesos y contrapesos. En la comparación con la monarquía parlamentaria inglesa, el Parlamento ejerce un poco esa función de equilibrio frente a las decisiones que pueda tener el primer ministro y eventualmente frente a las que pudiera tomar el rey. En México, justamente, el Poder Judicial hace esa labor de equilibrio controlando la Constitución. Esa es la función del Poder Judicial de la Federación, esencialmente, vigilar la constitucionalidad de los actos para que no se excedan ni por el Congreso ni por el Ejecutivo. ¿Dónde está el mecanismo de contrapeso para el Poder Judicial? En el juicio político que puede entablar la Cámara de Diputados ante el Senado de la República en contra de los ministros. Es decir, está diseñado para eso. Y el hecho de que el presidente y el Congreso ahorita quieran llegar a despojar al Poder Judicial por venganza, rompe esos equilibrios. Ahora, el presidente justo de cara al 2024 ha hecho este llamado al carro completo a la ciudadanía, ¿no? A concederle todo el legislativo al Movimiento de Regeneración Nacional. El plan C. ¿Tiene que ver con esto? Con decir, pues si no logro con el judicial, por lo menos el legislativo lo voy a tener a disposición. La figura política más perfecta de concentración de poder es el Papa de la Iglesia Católica. Es decir, el Estado Vaticano, constitucionalmente, la Constitución del Estado Vaticano, dice que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial se depositan en una sola persona, que es el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Y eso, digo, no tiene que extrañarnos, está en la propia Constitución del Estado Vaticano. ¿Qué es lo que sucede? Acá en México nuestra Constitución dice que los ejercicios de los poderes lo lleva adelante el pueblo a través de los poderes de la Unión, y evidentemente con eso hay una diferencia personal. Es decir, la soberanía reside en el pueblo, ejerce sus poderes por medio de, su soberanía por medio de los poderes, y los poderes se representan diputados y senadores, integrando el legislativo, Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, y Poder Ejecutivo. Lo que se está dando en la práctica es un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo unidos bajo la voluntad de una sola persona, y lo que quiere es someter al Poder Judicial. Por eso el que se decidan por votación popular, y por eso los controles que quieren, incluso amenazan con una reforma constitucional para limitar al Poder Judicial, y lo que estaría sucediendo es que se está haciendo un gobierno de una sola persona, aunque de facto, porque no formal, porque en las leyes aparece como distribuido en varios. Es un fraude al Estado de Derecho. Pero además es muy similar a lo que está sucediendo en otros lugares, ¿no? En América Latina ya son varios que intentan o la sumisión del Poder Legislativo o la desaparición del Poder Legislativo, ¿no? Lo hemos visto y han acabado muy mal las historias. Y me llama la atención, y lo quiero llevar también a colación con lo que está sucediendo en Nuevo León.
porque hay un gobernador a quien el legislativo le está resultando muy incómodo. Sí, bueno, por supuesto, y toman estas decisiones para tratar de controlar, porque además sí tenemos nosotros en nuestros sistemas constitucionales todavía esa reminiscencia del partido que controlaba todo, y entonces hay una serie de candados que se les ponen. Pero se supone que estos son distintos. Sí, se han cansado de decir que pero, son distintos. Y yo me he cansado de decir que es cierto, que son peores, son más cínicos. Es una de dos, o son menos o son más. No, son más Ajá. cínicos. A ver, es que hay un detalle muy sencillo. Hablando, por ejemplo, de este tema de los legislativos en relación con los poderes ejecutivos. ¿Qué es lo que sucedía? Todo obedecía a una lógica de partido. Es decir, el partido era la fuente de donde salían los candidatos y entonces, por lo tanto, las decisiones se conformaban por miembros de este partido y se formaban unidades que a fin de cuentas hacían equipo. Es lo que está pasando ahorita. Y justamente fue lo que se pudo erradicar a partir de la evolución democrática de México después de 1968. Llegamos a tener expresiones tales de unidad, de gobierno unitario de un partido, que José López Portillo fue candidato único y hizo campaña. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar seguimos platicando. Nos quedamos con esta reflexión, dice el licenciado Jorge Chezal. Pues dicen que son distintos, pero porque son peores. Vamos a la pausa y regresamos. Pues mire, de verdad que estamos considerando seriamente hacer una especie de podcast de lo que sucede en el corte. El detrás de los micrófonos, ¿no? Sí. Porque ya hablábamos justo de esto. A ver, y me he quedado con esta idea muy grabada porque es cierto. Para tratar de ser distintos al PRI, se están pareciendo mucho los del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Están aspirando a revivir estos modelos de nosotros tenemos la presidencia, pero también lo del Congreso Federal, pero también los congresos locales, pero también las gubernaturas. A lo que están aspirando es a lo que en su momento tuvo el Partido Revolucionario Institucional. Pero ya que hablamos del PRI, hablemos de uno de sus capítulos más dolorosos, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. 1994. Y es que ahora, pues la sentencia que se impuso a su asesino confeso se está cayendo a pedazos, porque todo lo que se ha dicho durante todo este tiempo de si fue vulnerado para obtener la confesión, de si se trató de una mala actuación en la procuración e impartición de justicia, pues parece que está más vigente que nunca, licenciado. Y que tampoco es la razón por la que va a quedar libre. ¿Por cuál es? La razón por la que va a quedar libre es un tema muy sencillo. Resulta que el delito se comete en Baja California, se comete en Tijuana, lugar aquel de Lomas Taurinas, y los delitos se rigen por la ley del lugar donde se cometen. Y en este caso, el homicidio, que fue cometido en Baja California Norte, tenía una pena máxima de 30 años. Y entonces, como tenía una pena máxima de 30 años, lo sentencian a 45, y lo que hace el tribunal colegiado es que dice, no, le tienen que aplicar la ley que estaba vigente en el momento que cometió el delito, en el lugar donde cometió el delito. Por eso es insubsistente, como le llaman, ¿no? No se sostiene. No está diciendo que sea inocente. Está diciendo que de acuerdo a la ley que debieron aplicar, ya cumplió la pena máxima que tenía que haber cumplido conforme a la ley vigente en ese momento. Lleva 26. Va a salir en el momento que cumpla los 30. Porque lo que están diciendo es que tienen que... mínimo 16, máximo 30. Tienen que analizar esa circunstancia, pero entonces le van a decir, no, a ver, usted no puede ir. ¿Y lo van a dejar ir, licenciado? Porque corren estas versiones, se le van a buscar otra vez. Mira, lo que pasa es que en ese sentido, y esto tiene que ver con el caso, por ejemplo, del fiscal de Morelos, y que lo hemos visto en otros casos, es una perversión que tiene el orden jurídico, sobre todo en el ámbito penal, en donde hacen recordar a Groucho Marx. Sea usted bienvenida, secretaria. Groucho Marx, aquel cómico norteamericano que decía, estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Ajá. Es un poquito eso, ¿no? O sea, o como los vendedores de cobijas en la feria, ¿verdad? Ahí le va otra, y ahí le va otra, y ahí le va otra. Es decir, qué buenísimo puede en el momento que él cumpla los 30 años y esté en la puerta, le digan, oiga, pero resulta que usted hace 2 años se robó de su compañero de celda, claro. No sé qué, y entonces fíjese que le abrimos una carpeta de investigación. En un hecho de inseguridad dentro del fiscal penal, de Morelos es lo que le han hecho, ¿no? Le han inventado delitos y delitos. Y entonces, ¿y por qué no se los notifican todas juntas? No, pues por si se ofrece. A ver, pero me quiero detener en esta parte. ¿Por qué hace falta que le como tal? Bueno, ante la historia, y aunque muchos no lo quieran creer, Aburto fue el asesino material de Luis Donaldo Colosio. Ante la historia y ante lo judicial, así quedó. Pero
si él sale, el caso, si él decide hablar, decir, ya estoy afuera, quiero dar mi verdad, porque ahora ya la verdad es para cada uno, ¿no? ¿Se puede reabrir el caso, licenciado? Sí, claro. Sí, podría. Es que son justo las implicaciones, ¿no? Por eso es tan importante lo que pueda suceder con Mario Aburto, porque, a ver, ha estado tras las rejas y el caso ha estado ahí como una sensación de procuración e impartición de justicia. Lo asesinaron, está el responsable en la cárcel. Pero si sale, bajo cualquier argumento, nada más con que salga Mario Aburto, ya hay una impresión social, ¿no? Sí, claro. Sí. Ya hay una percepción de, el asesino de Colosio salió, más lo que decía Jonathan, lo que pueda soltar. Y él ha dicho que él quiere hablar. Él ha querido hablar desde la cárcel. Sí, de hecho, recién llega Rosario Piedra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibe una queja de la familia de Mario Aburto y emite una recomendación diciendo que hubo violaciones al debido proceso y que por lo tanto se tendría que reabrir la investigación. A ver, yo he platicado a lo largo del tiempo con tuve la oportunidad de platicar con 3 de los fiscales especiales del caso Colosio directamente. Y los 3 coinciden que se trata de un asesino solitario, que no obedeció a un plan organizado, que no obedeció a que alguien lo hubiera contratado, lo hubiera mandado, etcétera, etcétera. Adicionalmente, platiqué hace muchos años que tuve la oportunidad de coincidir con el abogado de aquellos señores Mayoral que también detuvieron como parte de este complot, cuando se hablaba no del asesino solitario, sino del complot, y que se hace todo un análisis de los videos, que si este obstaculizó, que si este permitió, no sé qué. Y la versión también era de que no, de que habían actuado de que era un asesino solitario. O sea, es decir, hay una consistencia en cuanto a la percepción jurídica. En la percepción de la gente dicen justo eso, que si lo dejan salir lo van a matar. Bueno, es que es a lo que voy. O sea, justamente, jurídicamente, hay una sentencia sustentada en una serie de pruebas que jurídicamente te llevan a determinar una verdad. Verdad que, aunque sea verdad, si lo fuera, no es aceptada por la gente. Claro. Y si ahorita sale por el hecho de un tecnicismo de que la pena tenía que ser la del lugar y que la pena máxima en ese tiempo era de 30 años, etcétera, la gente no lo va a aceptar. ¿Está más seguro en la cárcel, Mario? Está más seguro en la cárcel, por supuesto, porque estamos en lo que hemos hablado en otras ocasiones en este espacio. Una cosa es el orden jurídico y otra es la percepción del orden jurídico. Es decir, el hecho de lo que yo entiendo o siento del orden jurídico frente a lo que el orden jurídico realmente es. Y esa parte es la que lleva justamente, y voy a relacionar un tema con otro, a que de pronto salga el presidente a decir, es que los ministros ganan extraordinarios sueldos y no hace nada. Pero nunca nadie les explica cómo funciona la Suprema Corte. Entonces, claro, la percepción es que, claro, están ganando muy buenos sueldos sin hacer nada. Bueno, de la misma manera, se percibe una sentencia de culpabilidad formal, conforme las reglas que tenían que aplicarse, en los montos que tenían que aplicarse, con estricto apego a la Constitución, como un acto injusto, porque se nos ha vendido la historia de que tendría que morirse en la cárcel, y si no se muere en la cárcel, yo estoy seguro que no faltará el que diga, pues le ayudamos cuando salga. Uy. Pero también ya se desclasificaron los archivos del caso Colosio. Se acordarán que estaban en secreto durante muchos años. En el pasado aniversario luctuoso habían dicho que se habían desclasificado, que había un video, ahora sí que sin recortes, del momento del 23 de marzo del 94, sin recortes. De lo que haya, Jonathan. Porque, a ver, hay un libro que está circulando, sinceramente ahorita no recuerdo el título, pero el autor es José Ramón Cosío, el exministro de la Corte, ¿sí? Donde narra todo lo que es el caso de una persona que atenta contra Díaz Ordaz. Okay. Es decir, le dispara al coche de Díaz Ordaz, no le da más que al coche y se lo llevan detenido, pero ahí no lo procesan penalmente. Ahí lo llevan a un proceso de interdicción, lo declaran loco civilmente y lo encierran en un manicomio. Este señor, según lo que platica el libro de José Ramón, este señor está en ese manicomio, llega una abogada, una estudiante que está haciendo su tesis y que se decidió hacer su tesis sobre las personas que están mal de sus facultades mentales, que tienen procesos judiciales, se encuentra con este señor, empieza a pedir información y resulta que de este señor no había ni expediente clínico, ni ningún documento, ni nada. Que nunca se sepa, se llama el libro. Se llama el libro, exactamente. Y entonces, cuando ella empieza a preguntar, el hospital lo echa a la calle para quitarse de la responsabilidad. Problema, claro. Y este señor muere atropellado en las calles y vivía en las calles, vivía como indigente, pero a él realmente el Estado lo lleva y lo encierra en un manicomio
Y por eso justamente el libro, que nunca se sepa, porque no había rastros, no hay rastros documentales más que lo poquito que se pudo ir juntando de diferentes cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una percepción, en el caso de Luis Donaldo Colosio y de Mario Aburto, es decir... Pero además hay una idealización de lo que Luis Donaldo Colosio pudiera haber significado para este país, ¿no? De lo que pudiera haber sido, y creo que eso alimenta el odio, alimenta el rencor con Mario Aburto o con quien haya estado detrás de estos hechos, ¿no? Mira, decía mi abuela que no hay muerto malo. Es decir, como dice Chava Flores, ¿no? Chava Flores en la canción del velorio de Cleto dice, mientras vive el infeliz, ya que se muera y ya cuando esté en el Beliz tan bueno que era. Sí, o sea, ahí tiene la ventaja de que nunca lo sabremos. Y nadie nos va a poder decir lo contrario. Quien lo quiere idealizar, lo puede idealizar y no va a haber forma de demostrar lo contrario. ¿Los fantasmas del pasado regresan, licenciado? Sí, no, bueno, por supuesto. Y sobre todo en ese asunto. A ver, porque tampoco podemos desligar nosotros el contexto político en el que se da el asunto de lo que le iba a decir. Colosio, ¿no? Y lo que viene después. Y todo lo que sucede. A ver, recordemos que después de la muerte de Luis Donaldo Colosio viene la muerte de Francisco Ruiz Massieu también. Sí. O sea, es decir, ahí también hay un dicho, hoy estamos muy dicharacheros, pero hay un dicho que dice, 1 es casualidad, 2 es coincidencia y 3 es un patrón. Claro. Y ahí por lo menos en el mismo año 2 políticos importantes del PRI se mueren. Esa ya es una coincidencia que nos debe de llevar a ciertas sospechas sobre lo que estaba ocurriendo. Y evidentemente, todavía al día de hoy, muchos de los actores de aquellos años están vigentes. Están vigentes en la escena pública, que ese es otro asunto. Licenciado, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, licenciado Jorge Chazal, platicando con nosotros. Altavox.